Lo primero, Adri, Vicent, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí un placer y para muchos, aparte de un placer, yo creo que es una charla muy interesante, estoy 100% seguro que en cualquier otro ámbito valdría mucho, mucho dinero porque escuchamos a dos top rec, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que desde aquí, gracias por ofreceros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Igualmente, igual a ti por invitarnos. Bueno, obviamente los dos sois totalmente conocidos, pero me gustaría, muchos ya han hecho entrevistas de vuestra historia, vosotros ambos tenéis noticias a nivel local de San Martín, en tu caso de Valencia, de Sátiva, de como que el niño que juega al póker desde aquí de Sátiva y de aquí de San Martín. Pero me gustaría que hicieras un resumen un poco rápido. ¿Cómo llega Vicent a ser el Vicent de hoy en día? Sí, pues bueno, básicamente se dio la casualidad de que siempre me ha gustado un poco los juegos y cuando han habido apuestas de por medio, pues más, ¿no? Porque creo que es un poco la manera en la que mucha gente es como cómo de seguro estás de lo que estás diciendo, ¿no? Que es algo que hoy en día sucede mucho, que la gente habla mucho por hablar y hay veces que si pusiésemos dinero en la mesa, pues se pensarían un poco más las opiniones, ¿no? Me gustaba y empecé a jugar con los amigos, se me daba bien, me parecía un juego muy interesante siendo una barca completamente porque no tenía prácticamente idea de nada. O sea, obviamente luego ya cuando empecé a tener nociones básicas fue cuando realmente me interesó mucho el póker y fue a través de un amigo de la carrera que me comentó cómo funcionaba. Me dijo, hay un programa de estadísticas que aquí te lo mides todo, que puedes revisar tus manos. Y la verdad que me empezó a gustar muchísimo todo lo que veía. Por aquellos tiempos, pues empezar en esto entre la edad que estás estudiando la carrera y que tienes bastante tiempo por las tardes, era muy sencillo y atractivo. Y decidí darle una oportunidad, la cosa fue saliendo bien, ya año tras año veía que iba mejorando, que económicamente pues se podía vivir muy bien y luego pues bueno, ya fue un poco la ilusión de ir viendo hasta dónde puedes llegar, ¿no? Obviamente los objetivos primero pues son pequeños, siempre sueñas con llegar a lo más alto, ¿no? A los niveles que ves pues a mucha de la gente que por aquel entonces seguía. Y poco a poco, pues con mucho esfuerzo, sacrificio, yo creo que sobre todo teniendo la ilusión, ¿no? Y teniendo claro, pues, qué es lo que hace falta y también, pues, aprendiendo de los errores porque, pues, al final es bastante complicado, ¿no? Llegar a la cima o llegar a la parte alta directa, pues yo creo que muy poca gente, salvo que estés muy bien asesorado, que por aquel entonces también la información ya estaba Educapoker, ¿no? Pero era mucho más complicado que hoy en día, que quizás el problema pues sea el que hay más sobreinformación que otra cosa y que tengas que saber seleccionarla, ¿no? Y ese fue un poco el camino, pues rodeado siempre de muy buenas personas y de mucha gente que me ha ayudado a llegar a la parte más alta, Raúl Mestre, Jordi en su momento que también trabajaba en Educa, amigos míos íntimos que siempre han formado parte del proceso, también tuve la suerte de trabajar con Bedo y luego ya cuando di el salto a torneos, pues empecé a trabajar con Juan, que si no recuerdo mal fue recomendación de Adri, y también pues bueno, con todos los chicos de Villorby, los chicos de torneos, Sergi y con Adri pues también. Y ese ha sido un poco el camino. Llegué a jugar cash, perdí un poco la motivación, no me cansé. Tuve una temporada, bueno, un añito más desconectado, probando cosas nuevas. Estuve jugando en vivo algo en Las Vegas y decidí meterme en el apasionante mundo de los torneos. Y Emociones fuertes. ahí imagino que entraría Juan ya de lleno. Sí, fue un poco un proyecto conjunto. Yo al principio jugaba torneos más for fun, ¿no? Cuando económicamente ya no te supone el buy-in una parte importante de tu banca, pues como la mayoría de recs de cash, que por aquel entonces pues post-flop tenías mucho edge, también eras muy ignorante en las cosas que obviamente desconocías, como todo el mundo cuando desconoce algo, que no le da importancia y luego pues claro, te das dando cuenta que dices, ostras, este Darwin que hizo una FT con él en 2015 y que no paraba de frietearme, pues igual es que no llevaba nada y yo estaba foldeando las buenas, ¿no? Y así fue un poco, pues hubo un verano que decidí dedicarle más tiempo, quería jugar unas SQ mejor preparado y realmente sentir que estaba mejorando en torneos. Surgió la posibilidad de trabajar con Juan y a raíz de ahí, pues bueno, fue creciendo una relación en la que mutuamente los dos veíamos que podíamos ayudarnos. Él tenía muchas cosas buenas y yo tenía otros puntos del cash positivo que quizás pues podían ayudarle a él a crecer como jugador y así fue
cómo fue dándose un poco el paso a los torneos. Una cosa fue llevando a la otra, porque luego los torneos, pues bueno, ya vimos que fueron ganando muchísimo más interés, que no digo que no lo tuviesen, pero se jugaron valles mucho más altos, como hoy en día, que prácticamente hay circuitos en vivo casi semanales ya, creo yo, con torneos muy caros, porque últimamente en Vegas están apretando mucho, y unido a todos los festivales que hay en España, EPTs, Winamax y todas las salas que están poniendo de su parte para conseguir que el póker pues tenga mayor visibilidad y que crezca, pues así fue un poco la historia. Y hablaremos un poco de estas personas que están nombrando, porque por ejemplo el caso de Malaca, de Juan Pardo, es una de las personas que me hubiera gustado que estuviese aquí con nosotros. Ya he quedado con él para hacer una entrevista a final de año. Me comentó que le gusta mucho más hacer entrevistas o charlas un poco a nivel revisando, valorando todo lo que ha sido el año completo. Entonces ya la dejaremos para final de año. Y Sergi, que está ahora mismo en Vega jugando el Poker Go, si no me equivoco. Sí. Así que tenga mucha suerte por allí y ya hablaremos un poquito más de ello. Y Adri, en tu caso fue un boom de un año del CNP que enlazó con el Estrellas y luego enlazó con el millón de WhatsApp. Pero ¿cómo fue un poco cómo llega a construirse el Adrián actual? Sí, bueno, al principio fue antes de jugar el CNP y todo eso. Yo ya llevaba 2 años y pico estudiando bastante a fuego todo lo que. Pasa que aquella época era diferente porque no había apenas contenido online, entonces era lo que pillabas. Ya más mi inglés no era muy bueno, con lo cual era todo lo que pillaba en castellano, pues eso, Educapoker, el foro de Poker Red y lo que podía leer en castellano. Me lo tragué todo y supongo que también con cierto habilidad innata, pues se me dio muy bien desde el principio y empecé jugando Cash. Estuve como, no llegó a un año, pero casi un año jugando Cash en vivo, me fue bien y gané los 2 primeros torneos CNP y Estrellas, los 2 primeros torneos importantes que jugué a nivel nacional y luego ya me mudé a Londres y hasta hoy, poco a poco subiendo de niveles, jugando los niveles más altos durante los últimos 5 o 6 años y bien, muy contento y consigo motivado, así que guay. Fue una ascensión meteórica la tuya, porque acabas de cumplir 18 años, me parece que tú eres de julio, y tu Sí. primer torneo fue el CNP, que fue octubre del año que cumple los 18, ¿no? Sí, eso es. Ya, pues eso, justo. Es que yo ya llevaba 2 años Legalmente estudiando. llevaba jugando 4 meses. Sí, pero yo llevaba 2 años estudiando bastante antes y pues esos 4 meses, además, desde el primer día que cumplí los años, ya iba casi no todos los días, o sea, estaba súper motivado y me cuadró que mi primer torneo de 500 euros lo gané y luego en enero fue mi primer torneo de un CAD, pues también lo gané. Obviamente es un run de locos, pero bien. Y con eso pues ya había ganado también algo online, había ganado durante varios meses en vivo. Decidí intentarlo un año profesional, dejé la universidad, se lo dije a mis padres y era como un trato de rollo, dejo un año, si me va bien, bien y si no, pues vuelvo a casa y ya está. Lo peor que puede pasar es que haya perdido el dinero que acabo de ganar hace un mes, que hace un mes no lo tenía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ese fue como el trato y fue bien. Mis primeras series online gané mucho además y fue todo muy bien desde el principio. ¿Tú también dejaste la carrera, Vicente, o tú terminaste? Sí, pues lo mío fue curioso porque yo la fui compaginando, nunca tuve realmente un interés muy grande en la carrera, no sentía ninguna vocación. Yo en aquel entonces estaba muy centrado en el golf, quería dedicarme profesionalmente y el primer año de carrera fue golf. Empecé a conocer el póker, el golf ya estaba también bastante quemado, las cosas no me salían y era muy duro, ¿no? Dedicaba mucho tiempo y también ahí pues hice una buena preparación para el póker porque era dedicar mucho y en ese momento en mi cabeza obtener nada. Luego con el tiempo pues te vas dando cuenta que siempre obtienes cosas, ¿no? Igual que con el póker, que hay veces que te pones a estudiar o a hacer según qué cosas y por el camino desistes y luego te das cuenta que quizás era el camino correcto. Para los que no os conocen personalmente, tenéis una cosa en común y es precisamente esa. Adrián, si él hubiese querido, hubiese sido un muy buen jugador de tenis y tú un muy buen jugador de golf. O sea, venís no de forma profesional, pero que podíais haber llegado a unos niveles Sí. realmente buenos los dos. Yo sinceramente creo que
mi experiencia con el tenis me ha ayudado mucho a estar donde estoy hoy en el mundillo del póker, porque el tenis es un deporte mental muy, muy duro. Son los dos un deporte mental y además un deporte individual que estás tú solo. Sí, además el golf lo desconozco más, pero bueno, supongo que también será parecido, pero el tenis estás uno contra uno y no hay excusas, es decir, si pierdes es porque tu rival es mejor que tú. Y asumir eso cuando entrenas 5 días a la semana y juegas 6 partidos todos los fines de semana es duro, y saber que el de enfrente es mejor que tú y que no llegas a su nivel, eso te hace pues, frustrarte, gestionar, y todo eso al final te hace mentalmente más duro, y me vino muy bien para el póker y para gestionar mis emociones. Es cierto que el tenis, yo con 18 años decidí dejarlo, me desmotivé, vi que no, o sea, vi que era bueno, pero que mi nivel no era suficiente como para dedicarme profesionalmente a ello. Además, parte de la gente con la que jugaba en aquel entonces ya empezó a irse a un colegio especial con 16 años para poder entrenar mañana y tarde, yo solo entrenaba tarde, y al final 2 años el doble entrenamiento, al final jugaban mejor que yo, básicamente, la gente que se dedicaba exclusivamente al tenis. Entonces, decidí, además por esa época también conocí el póker, me gustó mucho más y me apasionó más, y parece que elegí bien. La recompensa era un poco más inmediata, ¿no? El póker en torneos sí es cierto que quizás no sea tan proporcional o la recompensa no vaya tan ligada a tu esfuerzo, porque la varianza pues tiene mayor impacto, pero claro, yo cuando conocí el póker dije, joder, si es que aquí las horas que dedico me vuelven, cada mes voy ganando más, voy viendo una mejoría, y imagino que tanto en el tenis por parte de Adri como en el golf, pues lo que ves es eso, ¿no? Que dices, ostras, es que es muy duro. Yo creo que a nivel de disciplina y sobre todo lo que estaba comentando Adri, de aprender a fracasar constantemente, que en el póker es algo que también automatizas mucho más, ¿no? Porque son decisiones a cada segundo y es algo que no le das valor y que luego, pues a medida que vas creciendo, igual que también hay lagunas y hay cosas que quizás descuidas o que puedes coger malos hábitos cuando te obsesionas tanto con una profesión, un deporte, cualquier cosa en la vida, pero también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que en este caso el deporte, o sea, ya sea para el póker o para cualquier ámbito, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, aprendes muchas cualidades y muchas cosas que quizás en el momento no eres consciente y poco a poco las vas valorando, además de pues conocer a muchísima gente y amigos. Y luego, obviamente, también hay otro factor que al final no lo tenemos en cuenta, pero yo al tenis era bueno, pero no tenía ese talento innato que creo que sí que tengo en el póker, ¿sabes? Al final el póker yo desde el principio he ganado, siempre se me ha dado bien, y eso al final te hace también como que te guste más, y yo me siento mucho más competitivo de siempre toda mi carrera en el póker que en el tenis. El tenis es cierto que era bueno, pero no llegaba a ser top de España, ¿sabes? Entonces, al final, cuando tú tienes al final no valemos para todo. O sea, yo pues creo que siento que tengo mucho más talento para el póker que para el tenis o cualquier otra cosa. ¿Crees que Sí. también va enfocado eso a la hora de ganar desde el principio? Es decir, cuanto más ganas, más quieres ganar, más te motiva, más estudias, que no es lo mismo que empezar, bueno, renqueante y ganar un poco y perder un poco, sino que es todo ganar y ganar y ganar, y es como que quiero más, porque al final venís de ser muy competitivos en vuestro deporte. Entonces también el gen competitivo yo creo que ya lo teníais. De hecho, por eso creo que os pasáis al póker. Sí, Yo... bueno, perdona. Dale, Adri. Yo lo que, o sea, es cierto que yo antes de jugar dinero importante al póker ya, o sea, había estudiado mucho más. O sea, yo tenía muy claro desde el principio que sentarme en una mesa para ganar dinero tienes que ser top 2 o top 3 de tu mesa siempre. Entonces, mi ego no era tan grande como para decir voy a ser el mejor de la mesa, el top 2, top 3 siempre sin estudiar y sin hacer nada. Yo sabía que si quería ser top 3 de la mesa tenía que estudiar mucho más que el resto de la mesa y dedicarle más horas y más tiempo. Entonces, yo ya cuando empecé a jugar al póker ya había jugado muchas más horas, bueno, estudiado muchas más horas que todos mis rivales en absolutamente todos los niveles que he jugado. O sea, cuando yo empecé jugando 1 o 2 en el casino o torneos de 50 euros, yo me sentaba a la mesa y sabía que era el mejor, aunque tuviese 18 años. Entonces, el sentirte siempre muy competitivo para mí es muy importante, y sobre todo si lo quieres enfocar de manera para ganar dinero y de una manera profesional. Sí, yo estoy con Adri. Creo que luego también es evidente que ir obteniendo recompensas a medida que tú vas avanzando pues es satisfactorio, ¿no? Porque si estás 1 o 2 años en los que no obtienes ninguna recompensa, pues seguramente al final dejes de creer, y cuando dejas de creer en algo pues es difícil
sentirte motivado, de levantarte por las mañanas con ganas y dedicarle el tiempo. Yo creo que también el póker reúne unas condiciones o unos puntos que también ayudan mucho, y es que tú en la mayoría de deportes la diferencia entre un nivel amateur y un nivel profesional es muy grande. En según qué deportes también necesitas un sponsor o alguien que apueste por ti. En el póker es distinto, ¿no? Porque tú al final vas midiendo tu nivel desde tu casa, con una inversión pequeña puedes empezar, y encima hoy en día sí que es verdad que cada vez está más profesionalizado. Imagino que los niveles bajos pues también se notará, pero claro, por aquel entonces con el Rayback en tu cabeza era ya casi como tener un salario si no eras perdedor. Y luego también que se juntaba el amateur y el profesional, ¿sabes? El póker al final tiene cosas buenas y cosas malas. Esto es algo que para la gente que se quiere dedicar de manera profesional, pues tú estás compitiendo contra alguien que quizás su objetivo es pasarlo bien, ¿sabes? O que está echando un rato con sus amigos, o que le apetece pues jugarse 50 euros a ver si tiene suerte y se puede pagar cualquier tipo de capricho, ¿sabes? Y eso es algo que también ayuda mucho, y que a medida que vas subiendo, pues es cuando ya realmente te vas enfrentando a profesionales, ¿no? Pero eso es O precisamente, sea, bueno, yo creo que es una de las partes buenas del póker. Por ejemplo, para empezar, tú no puedes jugar con Nadal o no puedes jugar con Tiger Woods. No puedes porque claro, no, por ranking es imposible. Tú en póker tú pagas 10.000 euros y vas a estar en el mismo torneo, seguramente no en la misma mesa, pero en el mismo torneo. Tía, te digo 10.000 como es un torneo de 1.500. Obviamente, cuanto más sea el buy-in, pues más probabilidades tienes de que te toquen en la mesa, pero puedes estar con tus ídolos. Eso en el mundo en el deporte profesional casi no existe en ningún deporte. Y además, nosotros, en vuestro caso al final hay menos recreacionales, pero también hablaremos luego de los recreacionales de los niveles muy altos. Nos lucramos o lucráis del que va a pasárselo bien. Entonces, yo creo que ahí partimos de la base que el objetivo es lucrarnos de ellos, pero que se lo pasen bien, que su objetivo esté cumplido y que el tuyo también, porque si la experiencia de juego que tiene el jugador recreacional es mala, no va a querer volver a darte, entre comillas, ese dinero, que también te lo puede quitar. sí, o sea, yo sobre eso creo que he hablado también bastante, no sé si quizás en otras charlas, y es uno de los puntos importantes ya a destacar, ¿no? Hay muchas veces cuando se asocia el juego a los problemas y demás, que por supuesto que tiene que haber unas medidas, ¿no? Y que el juego es adictivo y que cada uno tiene que ser responsable. Pero al final, si a mucha gente le dejasen la oportunidad de entrenar o de jugar con Nadal, con Messi, con quien fuese, ¿sabes? De estar junto a sus ídolos, pues pagaría quizás cantidades Mucho muy dinero. elevadas. Claro, y es un poco lo que sucede en el póker, ¿no? Que además de estar con gente que quizás pues te guste a lo que se dedique o sean tus ídolos, como lo quieras llamar, también está el punto este de que quieres competir contra ellos. Y también lo bueno del póker, a diferencia del ajedrez u otro tipo de juegos, es que tiene la posibilidad de ganarte. ¿Sabes? ¿Quién no puede jugar contra Adri y irse a casa súper contento contando el farol que le ha hecho Adri o la mano que le ha ganado a Adri? Y eso pues tiene su recompensa, ¿no? Y es un poco pues lo que estábamos comentando. A nivel más high, pues quizás el nivel de recreacional sí que es distinto, ¿no? Porque son ya cantidades que si para un jugador profesional, pues a veces es complicado llevar. Para alguien que se dedica de manera amateur o aficionada o recreacional, pues ya tienes que tener mucho dinero, ¿no? Para gastarte 5.000 euros en un EPT, 10.000 en un high roller o según qué circuitos se jueguen. Pues por lo general es gente que ha tenido éxito en la vida y que al igual que ellos están pasando un buen rato, pues tú también aprendes mucho de ellos. Y en cuanto al tema de la imagen y de la experiencia, pues seguramente sean cosas que te van dando la edad, ¿no? Que vas entendiendo un poco los roles de cada uno dentro de la comunidad, cosa que cuando tienes 20 o 22 o 24 años, que tu objetivo es ser el mejor y solo lo juzgas porque tus ojos solo ven quién es el mejor y quién no, pues es fácil a veces echar fuego, ¿no? Flamear a gente que, si es que es malísimo, si es que no sé cuánto, si es que no sé menos, o incluso a los recreacionales, ¿no? Que es como tú tienes tu negocio y en tu misma mesa estás riéndote o estás humillando o estás hablando mal de una persona que te está ayudando a que tú progreses o a que tú tengas una mejor economía o a que sea Eso lo hablo rentable. yo con alguien que pasó, que se estaba riendo un jugador de alguien que había jugado muy mal, que eres un inútil, que no sabes nada, y ese inútil tenía 20 empresas, Sí, sí, o sea, a ver, 20 es que eso es millones de como tú, euros. Bueno, no sabe nada, no sabe jugar al póker muy bien, pero claro. es que tiene tanto dinero y han ganado tanto y es tan exitoso en su ámbito que como, para empezar no puede llamar eso a nadie, pero ¿cómo te atreves tú, que te dedicas a jugar a las cartas,
que sí, que estás jugando torneos muy altos, que es lo que tú digas, pero que esa persona es un empresario de éxito. Sí, pero bueno, yo creo que forma parte de la arrogancia de la edad, ¿no? Y pues bueno, que al final todo el mundo es joven, tiene otros puntos de vista y seguramente también en el fondo pues a mucha gente le joda que alguien que no juegue tan bien a póker o que su manera de estar ligada a la industria sea otra, pues que vea que gane más dinero, que tiene más visibilidad que él, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas normales, pero que sí que es verdad que cuanto más demos la imagen de que hay que cuidar y que al final tiene que ser una experiencia agradable para todo el mundo, porque es como si alguien va a tu tienda o a tu taller de coches o algo y te estás riendo porque estás vendiendo un coche que está roto y dices que eres un normal, estás comprando un coche roto, pero llévatelo, pues no va a volver seguramente, que es un poco lo que ha ido sucediendo, que a día de hoy pues encontrar partidas es muy complicado, ¿no? Porque yo creo que ha pasado todo un poco a la parte más privada o que cada uno juega pues con quien le da la gana o con quien le apetece. En lugar de jugar con gente joven que también ha cambiado mucho en los últimos años. Hace 20 años tú irías a Las Vegas a una mesa igual la media de edad eran 45 o 50 años, no lo sé, lo desconozco. Pero imagino que mucho mayor de la que es ahora, que tú ahora vas a Las Vegas y la media de edad de una mesa está por debajo de 30 siempre. Sí, pero por ejemplo, eso que dice Kiko de gente profesional incorporando a jugadores recreacionales, es algo que sucede más cuando juegas niveles medios o más bajos. Por ejemplo, yo llevo muchos años ya sin ver a nadie increpar o hacerlo pasar mal a ningún recreacional en un torneo de más de 25.000. O sea, es casi imposible. Además, Sí, bueno. es que además los que llegan a esos niveles ya llevamos muchos años en el póker y además es que tienes que entender que esa gente es súper exitosa en su ámbito y Eso te iba a preguntar, Adri, perdona que te corte. posiblemente sean más inteligentes o más exitosos o más de todo. Entonces, porque jueguen un poco peor a las cartas, ¿qué más da, sabes? Claro. No, y que al final- Esa es una de las cosas que iba a preguntar. Yo entiendo que esto está más extrapolado a torneos de un buy-in 500, de un buy-in terrenal. Yo, por mi experiencia, por lo que veo, cuanto más alto es el buy-in, cuanto más cerrado es el círculo de jugadores, cuanto más te acercas a la élite, estos comportamientos son imposibles y además, como lo hagas, lo único que puede pasar es que te recriminen el resto de los jugadores, porque no es... Eso no pasa y es que, o sea, no, llevo muchos años sin verlo en High Stakes. De hecho, hay un montón de streamings de torneos de High Stakes y no recuerdo ninguno donde pase esta situación. Y como Excepto has dicho tú, Helmut es que si soltando pasa, mierda por la boca, el resto... toda la mesa, además, te lo recrimina, aunque sea con miradas o tal, luego te dicen, pero ¿qué cojones estás haciendo? ¿Sabes? Eres imbécil, ¿sabes? Entonces, no pasa. Y que aparte que para hacer eso tienes que tener, primero, no tienes que entender cómo funciona el póker y segundo, tienes que tener problemas de empatía y de trato hacia las personas y respeto, porque ya se trata ya simplemente de respeto. Es empatía por un lado y por otro lado ser un inútil. O sea, no un inútil de mala persona, sino un inútil de no querer ganar dinero, porque estás echando a la persona que te esté dando el dinero para empezar muy listo. O sea, para mucho nivel para estar ahí no deberías tener. Sí, yo creo que al final también cuando estas cosas suceden, que estoy con Adri, que sucede más o sea, quizás en torneos más bajos o en mesas de cash más baratas, pero que a su vez también, o sea, representan un porcentaje mucho mayor que lo que es High Stakes, que está bien que High Stakes dé una buena imagen, ¿no? Pero también está bien que al final la gente pues lo diga y que nadie tiene por qué increpar a un croupier cuando no tiene la culpa de nada al 99,9%. Claro, al 99,9% o a alguien que juegue mejor o peor una mano cuando... Quiero decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, son cosas que entiendo que la misma inseguridad, la rabia de que quizás las cosas no te están yendo como están funcionando, pues seguramente también por eso estás jugando esos niveles y no jugando más alto, que luego también hay gente que llega arriba y se tilda, ¿no? Pero quiero decir, entender esas cosas pues es importante cuando al final en el póker seamos sensatos. O sea, está creciendo y está evolucionando, es una industria para el aficionado, para el telespectador, difícil de vender, pero quiero decir, aquí se gana porque hay alguien que pierde. Hasta que no llegue un sponsor que diga voy a montar la Superliga de póker, voy a poner 100 millones de euros y quiero que jueguen los mejores, que van a ser acorde a esta clasificación o acorde a lo que yo estipule. Entonces ahí pues igual es distinto, pero quiero decir, aquí si no hay jugadores recreacionales, la suma es cero o negativa. Necesitas de esa gente, salvo que, pues no sé, tengas intereses indirectos, que en el póker pues es muy complicado, ¿no? Que alguien simplemente se dedica a vivir de su imagen, como en la mayoría de deportes, que la gente pues tiene más ingresos de su imagen, de patrocinios y demás, que de ejercer su propia profesión, que ya ganan mucho dinero, ¿no?
estamos hablando de un círculo muy pequeño los que hacen eso, que además, si vemos por ejemplo el programa de High Stakes de Poker Go, están haciendo un programa 10 años después con las mismas personas que estaban en ese programa, para que veamos lo pequeña que es la rueda del grupo de personajes que viven de su imagen más que de su juego. Que no, en póker, si no ganas en las mesas, es complicado que viva de tu imagen, imagino. Sí, muy difícil. Sí, nada, es pan para hoy, hambre para mañana. Al final, si no eres jugador ganador, es complicado mantenerte en el tiempo. Al Además principio de que de... tiene, además que tiene que ser muy duro. O sea, que quiero decir, jugar mucho tiempo a póker sin sentirte ganador y... A ver, me imagino que cada uno luego tiene su motivación, ¿no? Pero yo lo veo especialmente un juego como el póker. Yo las temporadas que he estado quizás menos fino, que no te has visto con tanta seguridad y a nivel mental es muy duro. O sea, quiero decir, el sobrellevarlo y el ver que no estás haciendo las cosas bien o que tienes dudas en todas las manos o es complicado a veces. Al principio de la charla habéis comentado los dos que, bueno, como que os obsesionasteis un poquito con el tema de póker, que se empezaste a intentar, en el buen sentido, a intentaste absorber toda la información que tenías. Yo creo que eso nos pasó a muchos y creo que esa es la base de que luego llegues, acabes siendo jugador profesional, porque muchas veces empiezas con un amigo, pero el amigo, bueno, pues se lee un libro, se le juega algo, pero tú eres el que se está todo el día empapando. ¿Creéis que es muy importante o que una gran parte de los jugadores profesionales a día de hoy, sobre todo los que están en la élite, hayan pasado por esa fase de obsesión en el buen sentido de intentar absorber todo? ¿O no creéis que sea muy importante? Yo creo que es fundamental, y no solo en el póker, en cualquier ámbito competitivo. Si no dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas ganas, no llegas al top mundial. Al final, el póker, si quieres llegar al top 500 del mundo, que supongo que será la gente que se puede dedicar bastante bien de ello, estás siempre en la cuerda floja, por así decirlo. Entonces, llegar hasta ahí arriba es muy, muy complicado y necesitas trabajar más. Y es lo que comentaba antes, no tienes que permitir que tu ego piense que eres más listo, que tienes más talento que los demás y que la única forma de llegar ahí es con mucha consistencia y mucho trabajo. Al final es año tras año y es muy fácil dedicarle horas cuando vas ganando y cuando todo te va bien y todo fluye, pero cuando hay que seguir es cuando te meten un bad beat tras otro, cuando estás en downswing, ahí es cuando hay que aguantar y ser muy consistente con tu trabajo. Yo creo que es la parte más fundamental de póker, sobre todo para mantener carreras largas. Sí, yo estoy de acuerdo en Adri. Creo que al final mucha gente lo que tiene en común de la que ha llegado arriba o ha sido exitosa es que en algún momento de su vida se ha obsesionado con algo, ¿no? Y quiero decir, ha sido 24/7, 365. Pues, al final disciplina, religión, o sea, como tú lo quieras catalogar. O sea, estaría mal ahora decir que no es aconsejable obsesionarse ni nada, porque a mí también es lo que me ha funcionado y por desgracia o por suerte es la única manera que sé un poco de hacer las cosas, porque ya me voy dando cuenta que sea el póker, sea el golf en su momento, cuando algo me despierta interés, pues siempre empiezas un poco por la fase esta obsesiva. Sí me gustaría también remarcar que es importante obsesionarse y que de manera consciente o inconsciente en alguna etapa pues siempre va a suceder esto. La clave también está en encontrar el equilibrio, ¿no? Que es algo que te lo va dando la experiencia o en el paso del tiempo, pues quizás entiendes a equilibrarte algo más o también sobre todo conocerte a ti mismo, ¿no? Porque lo que para ti puede funcionar, quizás para otra persona pues no funcione y a largo plazo pues hay gente que igual está durmiendo 3 horas, comiendo fatal, no haciendo nada de ejercicio porque está completamente obsesionado con el póker, pero cada vez vamos teniendo más conocimientos, ¿no? Y vemos que esa obsesión requiere de más cosas. Y luego, evidentemente, también pues la distracción, el ocio, tiempo libre y lo que cada uno quiera, ¿no? Pero sí que es evidente que hay una etapa o hay situaciones concretas, hay momentos en los que pues es obsesión, o sea, quiero decir, es que es obsesión. Tú ahora mismo mañana empiezan a jugarse las mejores partidas del mundo y si estás al nivel y tienes la posibilidad, pues vas a querer estar ahí, ¿no? Y para estar ahí, pues tienes que estar muy, muy centrado, ¿no? Sobre todo al inicio, cuando estás creciendo. A medida que ya vas teniendo quizás algo más de estatus, vas teniendo más experiencia, has aprendido de tus errores, es más sencillo que tengas este punto de confianza y que muchas veces no lo obtengas de estar 24/7, que también es lo que sucede. Creemos que muchas veces más es mejor,
y por lo general pues sí que te va a ayudar, ¿no? Y hay que obsesionarse, pero controlándolo un poco. Sí, al No final tienes digo, que hacer un monero sostenible, porque al final tampoco es sostenible que digas voy a echarle 12 horas de estudio Yo todos creo los que días, la porque obsesión esa es al principio, ¿no, así Adri? duras semanas. O sea, al final, repito, pero una de las cualidades más importantes en un juego de póker es la consistencia, el conseguir durante largos periodos el hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es solo estudiar o solo jugar 5 veces al día, a la semana, perdón, y cosas así. Es durante mucho tiempo llevar un plan y progresar, porque yo conozco mucha gente que a lo mejor ha estado 1 año, 2 años a puto fuego, pero luego le vienen mal dadas y se tira 3 años sin jugar o jugando una vez a la semana o tal. Entonces ahí es donde está el error, en mi opinión. Al final, si tú crees que por tu forma de ser solo puedes mantener la concentración 3 días a la semana y estudiar uno, pues bueno, pues hazlo de esa manera y irás más despacio, pero hazlo de forma consistente. O sea, confía en el plan y en el objetivo final. Y que además el póker es un proceso muy lento. O sea, es muy, muy complejo y siempre tendemos todos, incluido yo y bueno, y Vicen seguro también, a overestimar nuestra habilidad. Y el póker es muy jodido. Y cuando no ves, muchas veces no, sobre todo en torneos, no ves lo lejos que estás de jugadores mejor que tú, porque parece que todos jugáis parecido, pero no. sí. Torneos es que al final con la varianza que tiene pues es muy difícil ser consciente de tu nivel o de tu ROI, que al final en cash pues tú sabes las ciegas a las 100 que ganas y cuando subes un nivel pues puedes tener una mala racha tal cual, pero quiero decir, rápidamente sabes si eres ganador o no, siempre tienes ahí un poco la inseguridad está en tu cabeza de no soy igual tan bueno como me creo, ahora estoy raneando bien, o igual que hay gente que cuando está raneando mal pues siempre la achaca que tiene mala suerte, ¿no? Pero sí. Hablando de eso, de no ver el nivel del jugador que es mejor que tú o ver jugadores que están por encima de ti, primero, ¿qué creéis que es la élite? O sea, ¿qué es la élite para vosotros en el póker? ¿Y cuándo os disteis cuenta, si creéis que estáis, obviamente para mí sí, pero cuándo os disteis cuenta que estabas dentro de ese grupo de elegidos o de los que se lo han currado? Pues yo me di cuenta que estoy en el grupo cuando llevo 8 años ganando todos los años y demostrando tanto online como en vivo muy buenos resultados. Al final los resultados son los que te ponen en ese estatus. Y luego al final en vivo es muy, muy fácil engañarte a ti mismo, pensar que tienes mala suerte o que eres muy bueno porque has runeado bien. Y yo creo que donde realmente ves tu nivel es jugando online, es donde tienes muestras de manos grandes, donde ves a qué ROI ganas, a cuántas ciegas ganas, qué errores puedes mejorar, cuáles no. Y para mí estar en la élite es gente que ha estado pues mínimo 5 años demostrando ganar en high stakes de forma constante y que sigue jugando torneos de high stakes porque piensan que o son ganadores, y para mí eso es estar en la élite. Sí, para mí sería un poco complicado de responder la élite o el éxito. Estaría bastante de acuerdo en Adri, ¿no? Que al final, pues bueno, es la gente que lleva más tiempo jugando los niveles más altos y demostrando que es ganadora. Luego ya, evidentemente, cada uno, yo creo que la élite o el éxito, pues es que los objetivos que se vaya proponiendo los vaya cumpliendo, porque también estamos en o sea, hoy en día, ya no sé si son las redes sociales o qué, en lo que si no tienes éxito o no eres el mejor en lo que te dedicas, parece que no puedas ser feliz. O sea, yo siempre he querido ser el mejor y he obtenido la satisfacción de intentar conseguirlo, de enfrentarme a los mejores y ver que estaba a un nivel competitivo. A mí me ha aportado eso la satisfacción. Seguramente si no lo hubiese conseguido, pues no hubiese sido tan feliz, hubiese tenido que aprender a corregirlo por el camino, ¿no? Y en cuanto me di cuenta, pues no lo sé, porque en Cash, como hasta que no llegas a los niveles más altos, siempre hay gente que te parece mejor que tú y cuando llegas a los niveles más altos, pues siempre hay gente que sabes que es más inteligente que tú, ¿no? Que quizás tiene mucho más talento o ya hay uno que está jugando otros juegos o hay otro que aparte de jugar a póker tiene más cosas. Entonces es complicado, ¿no? Porque siempre se puede y se quiere más y la élite, pues estar arriba durante muchos años y a nivel personal yo creo que conseguir tus objetivos, ¿no? Diarios, semanales, mensuales, anuales y ver que vas consiguiendo un poco ser la persona o el jugador que te gustaría ser en ese sentido.
¿Cuál es vuestro principal trabajo, me refiero, en cuanto a modalidad, en cuanto a online, vivo? ¿Qué es lo que os dedicáis a hacer la mayor parte del tiempo? Yo a Adri sí que le veo, obviamente, centrado 100% en torneos. Me parece que tú ya también, Vicent, ¿no? En torneos. Sí, bueno, yo ahora estoy un poco en una etapa más de transición, no estoy jugando tanto desde el último año. Y pues estuve muy centrado con el cash, que con el cash, pues para llevar una vida equilibrada y compaginarlo todo un poco mejor es más sencillo, los horarios, el tiempo libre. Luego cuando juegas torneos, pues ya automáticamente estás forzado a jugar muchas horas y es más difícil quizás encontrar el tiempo que necesitas para el estudio u otras facetas, ¿no? Pero intentar siempre encontrar un poco el equilibrio. Yo también siempre me ha costado mucho... diría que no tengo una habilidad innata para grindar, no me gusta especialmente jugar a póker, me gusta mucho más la parte técnica o de estudio. Entonces siempre he necesitado como de la parte técnica o de estudio para sentir que estaba poniendo cosas nuevas en práctica o ver que estaba mejorando o que había algo en lo que me podía focusear, porque también a los pocos años me di cuenta que era una de las cosas que más me ayudaba a estar al 100% y en lo que realmente importaba, ¿no? A no tildarme por una mano, a no tal, a focusearme en hacer el mejor movimiento en cada momento. Que luego es otro punto que, quiero decir, cuando tú hackeas un poco así tu cabeza, para otras áreas o ámbitos de tu vida es complicado, ¿no? Porque hay veces que siempre estás pensando en EV y dices, coño, déjame tranquilo ya, tío, que no quiero saber nada de V, pero claro, son tantos años en los que tu cabeza ha sido EV, SV o no SV, que hay veces que cuesta también salir un poco de esa espiral, ¿no? Yo soy diferente a Vicen en ese caso. A mí, por ejemplo, me cuesta muy poco echarle muchas horas a jugar. Me encanta jugar. O sea, yo mañana jugaré y me levanto y digo, qué guay, hoy voy a jugar. Y eso es algo que tengo ahí una suerte Eso es una que maravilla después de tantos años, ¿no, Adri? me siga apasionando después de pues, casi 9 años de póker profesional y me encanta. Y me cuesta más la parte de ponerme a estudiar, pero es algo que soy responsable con mi trabajo, entonces digo, bueno, hoy toca, hoy no hay excusas. Entonces, pero por ejemplo, yo los domingos me levanto contento, tío. Hoy es domingo, es un día de puta madre, hay bolones. Entonces, a mí, eso, mientras me mantenga esa ilusión, por mí soy feliz jugando, así que... Sí, al final yo creo que es lo más importante y también yo creo que una de las cosas que quizás más mérito tenga de Adri, ¿no? Es la cantidad de años que lleva arriba, jugando arriba y yo creo que siempre se le ha visto, bueno, habrá tenido temporadas que seguramente menos, ¿no? Pero súper motivado y súper ilusionado y es una de las cosas que quizás me cueste un poco más, ¿no? O sea, el mantener esa ilusión o esa motivación en casa ya me pasó, en torneos me ha pasado un poco similar en algunos aspectos. Y es lo que veo más difícil, ¿no? El tener el objetivo de estar siempre ahí arriba. En el póker también, yo creo que el problema, una de las cosas que en otros deportes sí que ayudan mucho es que hay rankings o hay unos circuitos los cuales a ti te incitan a jugarlos o que sabes que vas a poder conseguir determinadas cosas. En póker, si ya los torneos de por sí tienen bastante varianza, al final los rankings, yo nunca los he jugado y estoy hablando un poco por hablar de lo que he escuchado, ¿no? Pero como que premian mucho el volumen, no está claro, o sea, yo muchas veces he visto el GPI o el mejor jugador por GPI o algo y todo el mundo sabe que no es el mejor jugador. O sea, eso muchas veces los que de hecho juegan mejor, esos rankings ni están porque no es su objetivo. Esas cosas siempre también ayudan un poco a la parte competitiva, ¿no? En cash, pues el medir las ciegas, el ver el win rate, como que te puedes comparar un poco más, ¿no? Pero... En póker estamos muy encerrados únicamente a World Series, que al final es como el festival que ningún jugador profesional se quiere perder. El resto, pues obviamente, si eres jugador de torneos en vivo, no te vas a perder un EPT que esté cerca de casa, porque al final vives en Europa, pero ya el americano no viene a Europa, aunque sea un EPT muy grande. Entonces, solo hay una parada que son las World Series, que sí que eso no se lo suele perder nadie, pero falta un poco como el tenis, los Grand Slam, los Master 1000, algo un poco más organizado. Sí, y aún así, fíjate que ya solo las modalidades o los campeonatos que has comentado, al final, quiero decir, alguien que quizás no sea tan bueno puede tener mucho más EV en las World Series, pero claro, muy poca gente lo pensará o lo sabrá, porque ese jugador es mucho peor que tú, pero estáis jugando un torneo que no tiene nada que ver, un 25.000 high roller, con un torneo de World Series que jugar online... El main event de World Series, que vale Claro. 10.000 euros, es un torneo de 500 a lo mejor de nivel en... Sí, seguramente muchos de la gente que juega high rollers ese torneo no van con la motivación suficiente. Están pensando que si
no sé qué, no sé cuántos tienen otros torneos, no saben jugar también contra recreacionales o no están acostumbrados a ese metagame, que obviamente sus conocimientos técnicos son muy buenos y a medida que el torneo vaya avanzando, que es donde realmente está el dinero, pues todas estas partes se van a ver un poco menos afectadas, pero que es muy complicado medir el nivel y siempre en el póker vamos a ser resultadistas. Repito, estoy haciendo mucho énfasis quizás entre cash y torneos. En cash es todo mucho más medible, yo creo que la gente estaría más de acuerdo, pero Michael Adamo, si 2 años antes a ser Michael Adamo no hubiese raneado y no hubiese ganado lo que ha ganado, ya no digo que él no hubiese conseguido lo que ha conseguido, porque seguramente si hubiese trabajado y hubiese terminado llegando seguro, pero mucha de esa gente no lo hubiese considerado el mejor, que para mí lo es. Pero que quiero decir que ahora alguien coge un run súper fuerte y enseguida lo más sencillo es ya creerse que es muy bueno, idolatrarlo y que él mismo quizás cometa el error de creer mucho que es mucho mejor de lo que es o dejarse llevar por el halago, ¿no? Y tomar decisiones que quizás pues no sean las más correctas. Del mismo modo, cuando a alguien le va mal, pues yo conozco infinidad, o podría decir infinidad de jugadores que quizás si hubiesen ganado el torneo a tiempo, hubiesen disfrutado de un bank mucho mayor, de no tener que estar tan pendientes de remar Butra o de llegar a final de mes o de intentar construir un bank, y seguramente eso los hubiese dado tanto el impulso económico como a nivel motivacional, y quién sabe si a día de hoy serían Stephen Chidwick, Michael Adam o cualquier otro jugador, ¿no? O sea que hay muchas veces que de ahí también que sea importante, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de confiar, creer, tener la motivación y siempre pues estar sin volverte obsesivo y cambiar a cada día, pero estar ahí un poco chequeando pues un poco los puntos y que estás dando los pasos correctos, ¿no? Que vas por el camino. Enfocándome un poco ya en torneos en vivo, porque al final, Adri, tú que eres más activo a la hora de grindar, si no me equivoco, tú colocas el año en series, torneos en vivo y vas un poco, semanas de estudio, vas un poco mezclando todo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el jugador de torneo profesional tiene que elegir. Hay épocas donde lo que ganas por hora es muy superior. Por ejemplo, durante World Series creo que gano mucho más por hora que lo que puedo ganar en febrero, por ponerte un ejemplo. Entonces creo que hay que poner mucho más volumen de juego en los mejores meses o en los mejores días. Entonces, pues sí, más o menos yo intento ver qué paradas son donde más espero ganar de media, de V, luego lo hay que runear obviamente, pero de V y no perderme esas, y luego hay otras que son más parecidas, pues ya según lo que me apetezca o no me apetezca en el momento, pero luego depende de la motivación. Yo, por ejemplo, entre 2015 y 2018 viajé una barbaridad. Uno de mis objetivos era ser número 1 del POI, conseguir ser GPI número 1, Player of the Year y todo eso. Lo conseguí, pero a base de muchísimos viajes, muchísimos torneos, muchísimas horas en las mesas. Y era uno de mis objetivos y ahora actualmente me cansé un poco de viajar tanto. Seguiré viajando a los torneos más importantes porque me gusta. O sea, no me voy a perder el World Series, no me voy a perder un EPT, no me voy a perder los torneos más gordos. Pero pues son ciertas paradas, como por ejemplo ir a jugar alguna parada de Poker Go o ahora ir a las Tritón en Chipre y tal, pues ahí me las voy a esquipear. ¿Por qué? Porque también me apetece estar en casa, me apetece jugar online y ahora pues tengo nuevos objetivos, me quiero ser muy competitivo online y requiere mucho trabajo y estoy pues en ese proceso ahora. Y pues al final mis motivaciones van cambiando con el paso del tiempo y ahí estoy. Yo voy adaptándome pues a lo que me apetece en cada momento al final. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Adri, quizás por matizar o por analizarlo de otra manera. Yo creo que hasta que económicamente para ti el póker es una parte importante o puede cambiar tu vida, ¿no? Es un life changing. Yo creo que sí que es mucho más importante quizás ser más disciplinado y tomarlo como, evidentemente, un hobby y algo a lo que te dedicas que te gusta. No lo llamaría nunca un trabajo, la percepción que muchas de las personas tienen por trabajo, que es algo a lo que vas obligado y que no te suele gustar y por eso te pagan, ¿no? Creo que sí que es mucho más importante también porque los niveles bajos, el hecho de que tú crezcas y aumentes rápido, pues sería un poco como el interés compuesto, ¿no? O sea, quiero decir, tiene mucho valor. Cuando ya estás arriba, quizás ya sí que puedes empezar a tomar otro tipo de decisiones y es donde yo creo que hay que empezar a priorizar. Evidentemente, si alguien pues no es feliz
en el proceso, no tienen la ilusión, pero yo creo que cuando tienes la ilusión, la motivación, los primeros pasos, cuando ves que estás creciendo, que es también la parte más bonita del póker, entre comillas. En ese momento tú no lo vas viendo, pero cuando ya tienes una trayectoria y echas la vista atrás, dices, hostia, qué guapo la sala esta, el saber que era un HUD, el volverte loco con una stat que ibas a volverte millonario, las ciegas a las 100, el conocer a determinada persona, ¿no? Y ya en el momento en el que llegas más arriba, yo creo que también por lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el póker al final es algo en lo que metes el dinero de tu bolsillo, por lo general. Poca gente tiene sponsors o tiene patrocinadores o va a un torneo que alguien dice, mira, voy a organizar un torneo y este torneo se paga solo, ¿no? Los torneos los pagan los jugadores. Entonces yo creo que es algo que también diferencia el póker bastante al tenis o al fútbol o al golf, en los cuales tú tienes unos compromisos publicitarios, hay unos rankings en los cuales si tú quieres renovar tu estatus pues tienes que aparecer, y luego el ir a esos torneos podríamos decir que es gratis, entre comillas, ¿no? Porque tú sabes que vas a un torneo de tenis y, pues bueno, seguramente los gastos los tengas cubiertos la mayoría de jugadores, no sé cómo funcionará, y hay una bolsa de premios en la que incluso si tú te vas a casa eliminado el primero, pues igual algo te llevas. ¿Sabes? En el póker es distinto y yo creo de ahí que a medida que económicamente vas teniendo la posibilidad de quizás dejarte llevar más por la motivación, la ilusión y sin volverte vago, como ha dicho Adri, pues sabiendo seleccionar las fases del calendario, y siempre hay algunas cosas que yo creo que en tu cabeza cuando la has configurado es imposible que llegue la parte más rentable del año y que tú lo sepas y que no vayas a ir o que no vayas a jugar, ¿no? Pero luego sí que es importante, pues como bien ha dicho él, ahora no le apetece ir a Chipre, pues no tiene por qué sentirse mal, ¿no? Yo creo que, o sea, primera está empleando el tiempo en jugar a póker y en mejorar online, que si lo emplease de vacaciones, pues serían vacaciones que le tocarían en ese sentido, y no le motiva, no tiene la ilusión suficiente de ir a jugar unos torneos que, pues bueno, que seguramente también sean muy interesantes, ¿no? Pero puedes permitirte, o quizás el priorizar por otras cosas que te hagan más feliz, pues también es relevante. Yo la verdad que últimamente que le he dado muchas vueltas, admiro muchísimo a los deportistas que con 50, 60 años en el caso del golf o en el caso del tenis, entiendo que también el público, el ser tan conocido, alimenta mucho tu ego, estás ahí, quieres mantenerte, ¿no? Y también ayuda mucho esa parte, aparte de que evidentemente pues van a ser competitivos, porque a nadie le gusta ir arrastrándose, ¿no? Después de haber llegado arriba. ¿Qué festivales no se perderá o no se pierde a Madi de media cada año? Esos festivales que son fijos, Sí. tanto series online como Sí, a festivales ver, de póker en vivo. siempre iré a World Series y a los EPTs. Esos dos para mí son los dos circuitos más importantes, los que más me gustan. Y luego, pues supongo que si hay torneos de un buy muy alto y donde espero un field muy bueno, pues también iré, seguro. ¿Y online? Y online los domingos sobre todo. Para mí, por ejemplo, el año pasado creo que no me perdí ni un domingo. Para mí El los día del señor, domingos, ¿no? sí, para mí los domingos son fundamentales. Y luego pues series también, pero sobre todo los domingos. ¿Tú, Vicen? Sí, estoy con Adri, ¿no? Ha llegado un momento que online también es que desde que llegó la pandemia ha habido una masificación terrible y ha habido acción. Online hay series cada Y 2 semanas en todos sí, los es el sitios. problema también. Claro. Perdona que corte a Sí, Vicen, sí, pero sí, yo he tranquilo. cambiado el focus también porque cuando te he dicho que viajaba más de 2015 a 2019 era porque online no había los binds. Entonces, si querías jugar alto, tenías que viajar en vivo sí o sí. Pero yo, por ejemplo, jugué ayer y igual me gasté 20.000 en binds un martes. Entonces, un domingo igual me gasto, no sé, depende cómo vayan los rebuys, pero 70k, 60k, fácil, ¿sabes? Entonces, no tengo la necesidad de tener que viajar hasta Las Vegas a jugar un torneo de 10.000 en vivo cuando puedo gastarme lo mismo en una sesión online desde mi casa. Que eso es lo bueno, que han subido tanto los stakes online que muchos de los que jugamos high stakes no nos hace falta tampoco viajar tanto ahora. Sí, básicamente eso es un poco lo que ha sucedido. Sí es cierto que también cuando se juega mucho más, pues al final los amateurs quizás no tienen tanto aguante o tantas ganas de jugar y se terminan quemando, y los jugadores profesionales pues también se nota que mejoran mucho, y aunque juegues mucho más caro, quizás no es tan rentable como lo era hace 2 o 3 años, por poner un ejemplo, que evidentemente siempre está ahí la rentabilidad, y en vivo yo creo que World Series para buy-ins medio altos, o sea, sin irme a 25.000 ya cosas así, que al final un torneo de 2.000 o de 5.000 ya son buy-ins muy altos para la mayoría de la gente. Y luego los EPTs yo creo que también
EPL al final es distinto, ¿no? Porque para los europeos pues lo tenemos más cerca, es una semanita, World Series hay muchas Es un veces que torneo el muy mes grande cerca de casa, ¿no? A 2 horas de vuelo, no a 16. Claro, el mes y medio en Vegas hay muchas veces que te quemas, pero claro, ya si vas a ir allí, si haces el gasto del viaje, sí, pues lo que más rentabilidad tiene es quedarte el mayor número de días posible, ¿no? O sea, sobre la mesa. Luego, evidentemente, si tú no vas a estar al 100%, pues lo mejor es que te vayas a tu casa al día siguiente, pero sí, que yo creo que también es una parte importante. O sea, yo en Cash sí que fue algo que aprendí mucho más y yo creo que una persona sea consciente de cuándo realmente está para jugar o no es importante, ¿no? Porque hay veces que, evidentemente, todo el mundo queremos jugar porque sabemos que jugar pues es lo que nos hace ganar dinero, ¿no? Y también lo que nos resulta quizás más atractivo, pero el saber decir, es que hoy no soy ganador. Porque la diferencia de ser ganador a ser perdedor no es tan grande muchas veces como la gente se cree. Un día que tú te sientes en las sillas, te has dejado caer con el teléfono, o que juega tu equipo de fútbol, o que ni estás haciendo una cosa ni estás haciendo la otra, y si encima esto te empieza a generar malos hábitos o malas rutinas, puede ser problemático, además de que alguien que nunca se haya dicho a sí mismo que no está para jugar. O sea, quiero decir, no es que tenga un problema, pero quiero decir, seguro que tienes muchas cosas que mejorar, porque igual que hay muchas veces que vemos la parte del más y a veces la parte del menos también es importante, ¿no? Y yo en Cash me daba cuenta pues que a veces las sesiones muy largas, que en torneos es más complicado, ¿no? Pero también es lo que lo hace más importante y también es lo que seguramente haga que la gente que esté al 100%, tanto cuando juega, que aguante mejor las sesiones, que en los momentos importantes que son a partir de las 2 o las 3 de la mañana no estés cansado, que seguramente también les permita tener un margen mucho mayor del que la gente cree, ¿no? Porque muchas veces vamos a la parte técnica, pero la parte in-game, de no tildarte, de tener una buena metodología, de tenerlo todo controlado, o sea, es gratis, entre comillas, no requiere de mucha habilidad, es más disciplina que otra cosa y es una parte muy importante del win rate y de los beneficios en el día a día. Sí, yo eso creo que es súper importante. O sea, la gente infravalora los errores que, sobre todo online, que se cometen por falta de concentración. Al final, un jugador luego te tiras estudiando horas para mejorar errores de 0,2 antes y luego no abres una mano que es rentable porque te ha llegado la comida o Los porque... errores que no son póker, que no Sí, son eso técnicos es. de póker. Entonces, esos errores, para mí, yo son errores que cometía, sobre todo antes, porque no estaba tan acostumbrado a jugar online y que ahora estos 2 últimos años he jugado mucho online. Y creo que son los errores a día de hoy que más me tildan, con diferencias. Es decir, cometer un error cuando 2 segundos después de hacerlo sé que es un error. O sea, porque si cometes errores porque no lo sabes, o sea, yo estoy totalmente... Es normal, de hecho, eso no me tildan, porque no lo sé. No lo sé, pues mañana lo estudio y ya pues para la próxima vez pues ya lo sé. Pero los errores que cometes sabiendo que son errores nada más cometerlos o incluso antes de hacerlos, son los que para mí tienes que evitar a toda costa. Sí, porque para llegar arriba, o sea, quiero decir, cada uno puede tener el enfoque que quiera, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que puede disfrutar de jugar a póker o del dinero que gana, de ganarse la vida con el póker. Estamos hablando de un Estoy hablando de un enfoque perfil... profesional. Claro, Claro, correcto, ¿sabes? O sea, al final, para llegar arriba, o sea, en el momento en el que tú estás haciendo algo mal y eres consciente, tienes que pararte a analizar por qué lo estás haciendo. Igual no tienes ganas de jugar, igual no estás concentrado, igual tienes algún proceso mental que te hace evitar tomar según qué decisiones y es importante, ¿no? O sea, quiero decir, es... Sí, de hecho yo, por ejemplo, sí, ayer fui uno de los días que me fui a la cama porque creo que fui uno de los días que menos foco jugué y te juro que me voy mucho más tildado. Ayer, que tampoco perdí tanto, como otros días que perdí mucho más, pero creo que juega bien. O sea, a mí el sentir que me equivoco yo en cosas fáciles de mejorar es lo que más me tilda con diferencia. Yo creo que al final un poco la satisfacción, ¿no? O sea, y en el póker, o sea, evidentemente en torneos aún más, pero quiero decir, tiene que venir de tu trabajo y de tu actitud diaria, porque quiero decir, si estás a expensas de resultados, o sea, tampoco vas a llegar a la élite porque no es el camino para llegar arriba si solo estás pensando en el dinero o en ganar y demás, porque ganar encima en torneos gana uno y se gana poco, ¿sabes? Y yo creo que el estar al 100% es muy importante y luego hay muchas tonterías, ¿no? Pues los típicos torneos que muchas veces te abres y que cuando te queda ese pues te da asco jugarlo, pues El igual no torneo te lo tienes que del abrir. último torneo de uno de los Binance más bajos, ese puede Justo ser el error más grave de un jugador online.
Sí, hay veces que hasta que no te paras a hacer números, yo recuerdo cuando empecé al inicio de todo, o sea, unos ejercicios, unas que se hacían, ¿no? Como para decir, ostras, pues si pierdes aquí o si riegas y te tildas y pierdes 20 ciegas a las 100, si tú lo pasas a manos, las manos que juegas a la hora, y igual te cuesta recuperar 4 horas. Y ahí fue donde yo realmente cogí esa disciplina y también aprendí a decir que no o a saber parar, porque en el momento en el que, primero, que destruyes tu confianza, porque quiero decir, cuando tú estás jugando tildado, estás jugando con malas sensaciones en la cabeza, no estás en lo que toca, estás destruyendo el camino que has hecho. Y segunda, que cuando eres consciente de lo caro que es decir, cuando tú sabes que igual online tienes un ROI del 5 y que si metes 10.000 pavos estás ganando 500, si igual el último donka, que es de 200 pavos, que lo vas a tirar a las 2 de la mañana si no te ha cuadrado el 10K, ¿sabes? No tiene ningún sentido que lo abras. Y ya no por eso, sino porque que al final son horas que estás perdiendo de sueño. Es tiempo que podrías aprovechar estudiando, que también está la gente que quizás tenga un enfoque positivo o que esté obsesionado de 24/7 y diga, pues, mira, mientras juego este donka, aprovecho y ¿qué puedo hacer de manera pasiva? ¿Me puedo ver un vídeo? Pues aprovecho y me pongo un vídeo. ¿O tengo pendiente hacer según qué cosas? Cuando estás en una mesa tampoco necesitas el mismo grado de focus que cuando estás a 12. Después de haber jugado 24, pues una mesa y dices, pues bueno, mira, ya que me queda este donka y sé que no me motiva, no voy a estar sacando el 100% del EV, igual saco un 90, son situaciones que se dan un poco a menudo y soy consciente y intento aprovechar el tiempo en otras cosas, ¿no? Pero creo que es quizás en torneos de lo más común, ¿no? O sea, al final cometer errores de estos son muy, muy caros. Cuando tú lo pasas a números y lo analizas, son muy caros. Y luego es que no tiene ningún sentido dedicarle horas y horas de estudio a mejorar lo que ganas una BB más cuando luego, por ejemplo, llegas 5 minutos tarde al torneo. O te vas al baño y llegas con toda la mesa sitting out. O sea, es que eso son regadas, muy gordas. Entonces, para mí son inaceptables en un jugador profesional. Y al final... Aquí estamos describiendo uno de los puntos de por qué se llega a élite, seguramente. Porque eres mucho más profesional y mucho más... Por ejemplo, ya no te hablo de... Todo el mundo sabe que no tiene que llegar 5 minutos tarde a un torneo, o todo el mundo tiene que saber que no pides un takeaway y te lo comes y mientras tienes 24 meses. Obviamente todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, el ejercicio que hizo en su día Vicente de analizarlo y ahora sé cuánto me está costando, eso es un claro ejemplo de por qué un jugador llega a la élite y otro jugador que está diciendo, ¿y qué ejercicio ha hecho? No sí, eso, pero igual es que muchas veces el póker al final y la vida, uno de los formas más fácil de crecer es copiando. Entonces, si te están diciendo gente que lleva muchos años demostrando ser ganador y que le ha ido bien, que no puedes hacer eso, o sea, aprende de ellos, ¿sabes? O sea, yo siempre he aprendido en todo copiando. O sea, al final he pensado que X jugador es mejor que yo, vamos a ver por qué juega así, vamos a ver que este juega mejor el river, este juega mejor preflop, este juega mejor el flop. Y al final es el atajo más rápido para mejorar. Y ahora, pues igual no copias a jugadores, copias a solvers o copias a lo que sea, pero al final copias. Entonces, si te están diciendo que eso es inaceptable y que eso es un error grave y que los mejores jugadores del mundo no lo hacen, no lo hagas y ya está. Es que si no, no tiene sentido para mí. Sí, así muchas veces también lo que comentabas del error, hay veces que si vemos ejemplos que nos impactan o que conseguimos tenerlos presentes, como que es mucho más sencillo, porque esto es algo que tú todos los días que vas a estar jugando es muy difícil que lo tengas en la cabeza, ¿no? Es un hábito, entre comillas, y es cuando tú te sales de ese hábito, como alguien que está siguiendo una dieta muy estricta, que sabe el sacrificio, lo que tal, lo que para el gimnasio, para perder peso, y el día que tiene que comer fuera o el día que igual dice, ostras, es que no me puedo contener, tienes esa sensación de que no has estado cumpliendo, ¿no? De decir, ¿qué más da que esté 200 horas con Pío, ¿sabes? O que quiera hacer esto perfecto si luego cosas básicas no las estoy llevando a cabo. O sea, el tema de la alimentación pues también es algo que es mucho más importante de lo que parece, sobre todo en torneos. O sea, por ejemplo, en los EPTs muchas veces llegas al break de la cena de hora y media, que luego te quedan 2 o 3 niveles, y cuando te pegas la panzada a comer o comes según qué tipo de alimentos, claro, llegas allí después que estás mareado haciendo la digestión, que estás más cansado porque ya llevas 8 horas jugando y igual llevas 7 días en esa misma ciudad jugando, y hasta que no eres consciente o hasta que no te lo dicen o hasta que no lo sabes, pues quiero decir, no estás dando el 100%. Que si a ti te apetece pegarte la mega comida, pues yo qué sé, disfrútalo y ya está, ¿sabes? No pasa nada, pero quiero decir, bajo mi punto de vista, cuando sé que hay algo que funciona mejor, no voy a estar dando el 100%, porque encima eso es algo que
quizás ya me estoy haciendo mayor o algo, ¿no? Pero quiero decir que notas que te afecta. Yo he llegado a muchos breaks después del EPT de comer quizás muy pesado y estar ahí pues medio durmiéndome, que evidentemente no estás durmiéndote, pero cuando luego lo analizas o en algún momento dices, hostia, es que no estaba con la misma energía, no estaba con la misma vitalidad, ¿no? Y lo mismo pues a la hora de tomar según qué alimentos o qué cosas. Si yo igual me meto 5 Red Bulls antes de jugar una sesión de cash, pues si quieres me foldeas el River, ¿sabes? Porque seguramente las farole de todas. Si hay un estado de excitación. Y no hablemos ya de alcohol, de otro tipo de cosas peores que al Bueno, ahí final. yo creo que ya está más difícil un poco medir, ¿no? Dentro de la élite, ¿cómo valoráis que los jugadores que están dentro de ese nivel, hablo del jugador profesional, porque al final del jugador recreacional o empresario, pues no lo enfocará de la misma manera? ¿Cómo crees que el jugador de media se utiliza este enfoque of poker en cuanto a cuidarse la alimentación, cuidarse los hábitos, cuidarse los pequeños detalles que hacen que juegues tu A-game la mayor parte del tiempo? Yo creo que cada vez los jugadores, o sea, cada vez tenemos más información en las redes también, sin darnos cuenta nos venden muchas cosas y al final te venden la alimentación, te venden la salud mental, te venden muchas cosas, muchas con sentido, otras sin tanto sentido, muchas quizás las llevan al extremo o tú sientes que si no comes bien y no estás en forma, pues eres una mierda y tampoco es así, ¿no? Que evidentemente estarás más saludable. Yo creo que muchas de estas cosas en los últimos años sí que se han ido mejorando. Yo diría que aún así, pese a que el póker para la industria y para el sector que es, sobre todo en high stakes, está bastante profesionalizado, creo que a diferencia de otros deportes, comparándolo, pues quiero decir, tú ves a Nadal y su equipo es de a saber cuántas personas. En el tenis esas cosas no suceden tan frecuentemente, ¿no? No tienes a tu preparador físico en todos los sitios, no tienes a tu psicólogo, no tienes a un nutricionista. Luego también creo que lo que es el entorno para medida que vas creciendo, vas teniendo tu familia o no está quizás tan preparado como otro tipo de deportes, que también por la visibilidad que tienen, porque se asume, pues todo va como mucho más encadenado, cuadrado, o el mismo circuito pues igual también prepara o pone según qué facilidades. Por lo que comentabas antes del tema de calendarios, uno de los principales problemas o que quizás, porque al final el póker los jugadores yo creo que defendemos poco lo nuestro, ¿no? Estamos aquí, queremos ganar lo máximo posible en el menor tiempo y irnos, por decirlo de alguna manera. A medida que vas creciendo, van pasando los años, te das cuenta también de que es importante cuidar el sector y la industria y todo, ¿no? Y, o sea, es difícil organizarse un calendario porque hasta hace poco, ahora este año parece que las cosas estén yendo mejor, pero series súper importantes o calendarios súper importantes no lo sabes hasta 2 semanas antes. Y eso es porque al final ellos saben que el jugador va a ir. Si los jugadores empezasen no a ir a circuitos que no estuviesen anunciados un mes antes o 2 meses antes, nosotros podríamos prepararnos también mejor todo el año. Y luego en cuanto al tema del equipo y tal, pues bueno, entiendo que las personas muchas veces también, por lo que hablábamos de los hábitos, cuando tú ganas, si vas a dar dinero, si ya muchas veces se cuestiona el precio de los coaches, por poner un ejemplo, dice 500 euros, es que en la mesa no gana y... Pues, si en la mesa gane o no gane, da igual. Quiero decir, quizás ese tío en la mesa es malísimo y es el mejor coach del mundo. Porque te va a dedicar... Hay coaches que jugando no son tan buenos como son dando coach. Claro, luego para dar coach una persona tiene que tener ganas de que tú aprendas y dedicarte tiempo y ya está. Si alguien te está dando un coach tiene que tener un toque docente, un toque de saber enseñar, saber claro, lo que piensa. Yo creo. que seguro que pagándole 500 y 600 euros a alguien vas a aprender un montón, porque si no al día siguiente vas a dejar de pagárselos, pero con así no significa que esa persona sea mejor coach, ¿no? Entonces yo creo que el póker aún necesita de que los jugadores, que esto es lo de siempre, es un poco una cultura y se va viendo, o sea, quiero decir, todos, como dice Adri, pues aprendemos copiando. El entender que igual tener un nutricionista o llevar una dieta concreta, pues te va a ayudar o va a hacer que tú trabajes mucho mejor, porque cuando estás estudiando estás en esta etapa, porque luego cuando juegas estás en tal, o porque cuando te vas a jugar a Las Vegas, pues necesitas llevar según qué tipo de dieta, ¿no? Que igual para trabajar tu posición corporal y que la silla y en la mesa todas las horas que pases, y yo creo que hay mucha parte que se ha mejorado mucho, ¿no? Pero que aún se sigue desconociendo. Luego ya en temas legales pues tampoco voy a entrar porque, quiero decir, el póker ya de por sí es bastante complicado, pero sí que es verdad que al final el jugador yo creo que merece tener esa seguridad y esa tranquilidad, ¿no? Que evidentemente siempre que se mueven cantidades grandes, pues están estas inseguridades, ¿no? Pero quiero decir, creo que forma parte de la industria, de la profesionalización del sector, que se tenga esta seguridad, pero bueno, es complicado, ¿no? ¿Creéis que
esta masificación de torneos, que encima en muchos casos estamos hablando de que se anuncian tarde y mal y que no es que se pisen entre ellos, pero que al final no favorecen al jugador profesional, hace que no tengas esa sensación de obligación de ir a jugar un circuito sí o sí. Como antes, por ejemplo, teníamos 2 series al año, no sé si era agosto y marzo, no recuerdo, o abril, no recuerdo la fecha, y sabías que si querías jugar unas series online tenían que ser en esa fecha. Ahora mismo, cada mes y medio hay unas series. Y lo mismo pasa con los torneos. Antes, ¿cuántos torneos tenía Adri de 10.000 hace 3 años? Pues no había. Ahora te vas ahora a PokerGo y tienes en una semana 15. Te vas al EPT y tienes en una semana 10. Pero es que viene un EPT dentro de 15 días o dentro de 2 meses. Entonces, ¿creéis que ya no te ves con la obligación de tengo que jugar esto porque si no hasta dentro de 3 meses no tengo otro gran festival? Obviamente, al final el circuito del póker es una ley de la oferta y la demanda. O sea, hay tantos torneos porque hay mucha demanda. Al final hay muchos jugadores que siguen apuntándose. Esto es muy bueno para nosotros, pues, o sea, porque te puedes elegir. Yo antes estaba, como has dicho tú, forzado, es decir, no me podía perder jamás un EPT o World Series, etcétera, porque no había más torneos. Solo en esa época había torneos grandes. Entonces, lo que ganaba por hora era mucho más alto en esa fecha que en otro mes. Hoy en día no hay tantas diferencias entre el win rate entre meses y eso obviamente es muy bueno para el jugador que está ahí. Pero al final el nicho de high stakes son pocos jugadores. Y hay muchos torneos porque hay demanda, simplemente por eso. Sí, yo creo que en cuanto a la obligatoriedad tampoco afecta mucho. Sí que es cierto que si antes tenías 2 festivales, pues evidentemente ibas a estar mucho más forzado en tu cabeza, ibas a estar mucho más dispuesto a ir. Yo creo que es un poco en cuanto a la planificación del jugador y luego también lo que se habla de la salud mental últimamente, que se está hablando mucho y todo, que el hecho de tener algo más planificado, o sea, quiero decir, ayudaría a los jugadores, porque está claro que tú al final, si te sacan Vegas una semana antes, pues seguramente vayas a ir. Pero quiero decir, al final ya se hace mucho sacrificio, mucho esfuerzo, se dedica mucho tiempo, son muchas las horas jugando y estudiando y trabajando y luego también descansando, pues que el jugador también agradecería decir, mira, es que sé que esta segunda semana de agosto no tengo nada y me puedo organizar un viaje 3 meses antes con mis colegas. Por buen ejemplo. Luego tienes todas las libertades, porque si tú no quieres no vas y el día que no quieres trabajar no trabajas, pero a nivel de organizarte y también de prepararte un calendario, de decir, pues esta etapa del año estudio más o trabajo menos. Puedes intuir, ¿no? Pero hay veces que tener las cosas con más antelación yo creo que vendría bien. Vaya. Esto también se extrapola aquí a España, porque en España también estamos, al final a vosotros no os influye tanto, pero sí que es verdad que los circuitos sacan calendario una semana antes o se pisan fechas y la verdad es que sí es bastante complicado. Sí, me Em, imagino que estarán a expensas de que saquen los circuitos grandes para no solaparse, ¿no? Y los grandes muchas veces pues no sacan son los menos interesados porque sabe que la gente le va a ir y ya condiciona un poco todo. Al principio de la entrevista hemos nombrado varias personas, que quiero enfocarme ahora un poco más en personas únicas, concretas. En tu caso, Sergio, Adri, tú tuviste a Sergio como uno de tus principales pilares cuando te mudaste a Londres, si no me equivoco, a Sergio, a Pet Gaming. Y en tu caso, Vicent, a Juan como al final fue el que te cambió la mentalidad de CAS y con el que estudiaste la estrategia de torneo. ¿Quiénes han sido las personas que os han ayudado durante todo este tiempo para llegar al jugador que sois hoy en día? Y también me gustaría que me dijerais lo que influye el estar rodeado de gente, ya no de jugadores de póker, porque obviamente cualquier jugador de póker profesional o casi el 90% ya vive en una casa de grinders o con alguien que también trabaja de esto, pero alguien que esté muy de tu rollo, alguien que piense como tú, alguien que tiene una mentalidad muy parecida a la tuya. ¿Cómo influye eso? Te mete más en el objetivo. Al final, yo cuando me mudé con 18 años me fui a vivir con 3 jugadores y estuve viviendo con jugadores de póker durante muchos años. Entonces eso al final te hace pues hablar más de póker, estar más centrado en ello y pues sí, al final Sergio Aido fue con el que empecé a viajar un montón, sobre todo al principio íbamos juntos a todas las paradas en vivo y de aquella época no había apenas jugadores españoles que fuesen a jugar todas las paradas en vivo, con lo cual sí que fue un gran compañero de viaje. También Alberto, acá Durango, alguno le conocerá, juega a casa, Alberto Morales.
Él me enseñó también, porque yo cuando me mudé con 18 años, yo le vi a él y él llevaba muchos años jugando y lo muy bueno que tiene Alberto es su metodología de trabajo. Es un tío muy, muy responsable con su trabajo y eso a mí me inspiró a ver que si quería ser ganador tenía que ser muy responsable. Entonces, bueno, esos fueron como al principio pues dos de los jugadores que más me influyeron, pero bueno, luego con el paso del tiempo tuve la suerte de conocer a grandes jugadores de la comunidad. Pues ahora hoy en día hablo mucho con Vicen, con Juan, con Sergi, con Naza también me llevo bastante bien. Y hablamos de estrategia, intentamos mejorar todos juntos y yo creo que es importante. Es más fácil cuando haces el camino acompañado que cuando lo haces solo. Pero hoy en día creo que es menos relevante que antes, porque hoy en día pues tienes todas las herramientas a tu disposición. Hay programas que te van a dar mejores soluciones que cualquier otro jugador y no es tan necesario como antes. Pero yo creo que hace 8 o 9 años que había menos información sí que era bastante importante. Sí. Yo creo que, al igual que dice Adri, quizás a día de hoy sea menos importante porque, o sea, es un camino menos oscuro y en el que tú puedes avanzar mucho más fácil con el tema de los solvers. Ahora sí, seguramente nosotros también, que llevamos tanto tiempo y que sin darnos cuenta estamos más rodeados quizás de lo que creemos, sí que sea importante aún así tener a gente para cuando pasas momentos complicados o para cuando tienes dudas o alguna cosa y pues siempre tener un poco ese apoyo, ¿no? Conocer de primera mano a alguien que está, con el que tú hablas o con el que tú tienes trato o el que tú conoces y que sabes que le está yendo bien, que dices, a mí me va mal, pero a esta persona le está yendo bien, yo estoy en la cara mala, ¿no? O en la parte de mala suerte y él está en la parte de buena suerte porque hablamos a diario y, o sea, si yo, por ejemplo, sé que mis 4 o 5 amigos están todos ganando y yéndoles de puta madre y a mí me está yendo mal, yo voy a estar mucho más tranquilo que si a mis 4 o 5 amigos le está yendo mal. Y igual a mí bueno, ya si solo me va bien a mí, pues yo qué sé, es un poco complicado, ¿no? Porque Sí, podría pero decir, pues, a una persona le puede influir más la varianza que si a 4 van ganando y a ti no, pues se sí, que sobreentiende que te a la larga vas a ganar. ayuda sobre todo a creer en momentos complicados, ¿no? Porque dices, a mí no me están saliendo las cosas, pero a la gente con la que yo trabajo y con la que estoy día a día y que hablo y que veo cómo juegan y que... Porque muchas veces hasta que tú no conoces a alguien no entiendes su manera de pensar del juego. ¿Quién es el mejor del mundo? Pues será el mejor del mundo para los que yo he jugado, sé un poco cómo piensan. Porque quizás hay mucha gente que si hablase con ellos de póker serían mucho mejores, ¿no? En cuanto a la gente que me ha ayudado, pues evidentemente Raúl Mestre y Educa Poker, yo creo que sin ellos hubiese sido imposible llegar aquí. Y luego ya una vez con esa base, pues siempre he intentado rodearme de gente que estuviésemos un poco en el mismo camino, en el mismo objetivo, que compartiese visión y a la cual también les tuviese cierta admiración. Yo creo que para mí siempre ha sido importante tener como un referente al que copiar o al que ver cómo piensa o al que ver qué cosas hace, al igual que ver qué cosas hace mal para yo no hacerlas, ¿no? Y intentar mejorar quizás esa versión. Y luego, pues evidentemente, Bedo, Jordi en su momento también fue una persona que me dedicó el tiempo que necesitaba en un momento muy importante y Juan para dar la transición a torneos, unido a toda la gente con la que he tenido contacto, ya sea que haya recibido coach o que le haya dado coach, que también me han ayudado un montón a mejorar. Y luego, por supuesto, pues el apoyo de la familia y de los amigos, que parece una tontería, pero también no se valora, ¿no? Cuando todo a tu alrededor está tranquilo, te deja trabajar, te apoya, te da el cariño, te da el amor que necesitas. Todas estas cosas, quizás nosotros, porque hemos crecido o hemos tenido la suerte de crecer más en ese ambiente, de sentirnos siempre apoyados y tener esa confianza por parte de nuestros seres queridos, pero es algo que también tiene mucha relevancia, ¿no? Yo si quizás hubiese nacido en una familia más desestructurada, que económicamente hubiese tenido que ayudar, que hubiese tenido que comerme problemas y marrones porque las cosas vienen así, pues no lo sé, quizás hubiese tenido más hambre de ganar más dinero en el póker o de ser más competitivo, pero seguro que hubiese tenido muchas más distracciones en etapas complicadas, ¿no? De que no hubiese podido estar tan centrado. Y no recuerdo cuál era la otra parte de Sí, la bueno, pregunta. en realidad era eso, era que si te ayuda el tener gente cerca, al final es lo que me estás diciendo, el Vale. tener Ah, gente vale. cerca que te ayude a ver la parte que a lo mejor, pues yo soy bueno, por ejemplo, tú decías que eras muy bueno estudiando, si tienes al lado a Juan, que es una máquina de grindar, pues al final él también necesita tener a alguien al lado que sea muy bueno estudiando para que sea más fácil y utilizar mejor el tiempo a la hora de ver las soluciones a los problemas.
Sí, justo. Y en cuanto a las casas grindes, que es lo que quería comentar, a mí la verdad que no me ha ido nunca muy bien en las casas grindes porque justo cuando me mudé a Portugal me fue bastante mal. O sea, no en la casa grindes, sino en cuanto a resultados. Y luego, a raíz de pasar más tiempo solo, me he dado cuenta o valoro mucho la soledad, sobre todo post-grind. Sí, igual que es importante quizás al inicio estar rodeado, porque yo siempre he estado rodeado, haya estado en una casa grinder o no. No es lo mismo 30 años, dicen, que 20 años. Es que al Sí, final, pero cuando bueno, estamos empezando con 20 años, la casa Grinder es como la fórmula. Antes no había solvers, no había mucho material que ahora sí que tienes para hacértelo tú solo. Y era una forma más sencilla. Ahora mismo, entre que maduras más y tienes más material, es más fácil aprender tú solo. Sí, quizás lo que voy a decir ahora puede generar un poco de polémica o algo. O sea, quiero decir, ya llevándolo al extremo de la exigencia máxima y del aprovechamiento del tiempo. Yo creo que muchas veces cuando estás en una casa grinder, mi experiencia, que yo he estado muy poco tiempo, yo al final llevo prácticamente 8 o 9 años en Reino Unido y gran parte de ese tiempo he estado solo con mi pareja. O sea, nunca he grindado muy poco en una casa grinder, pero yo creo que quizás también tenga que ver mi personalidad, ¿no? Mi carácter o mi forma de ser, pero yo creo que es mucho más fácil a veces contagiarse también de lo bueno, pero cuando Cosas estás en una malas. casa grinder siempre hay uno que se tilda. Siempre hay uno que le está yendo mal la cosa y que está más pesimista. Siempre hay uno que es el que no tiene ganas de estudiar. Siempre hay uno que es el que... No sé cómo explicarlo, pero yo creo que cuando tú estás solo, como que la optimización del tiempo es mucho mayor y luego yo sobre todo lo que más aprendí o lo que a mí mejor me fue es el hecho de luego no excusarte. ¿Sabes? El terminar y si le tengo que llorar a alguien o me tengo que cabrear con alguien, es conmigo. ¿Sabes? No voy a alguien a darle el coñazo, a contarle las 5 manos que pues, yo también lo voy a escuchar, porque, coño, pues vivimos juntos, me sabe mal que te esté yendo mal y quiero ayudarte. ¿Sabes? Pero es que quiero decir, a mí eso no me ha aportado nada, más que no me sale ahora la palabra, joder, el apoyo, la complacencia esta, El como... tema es que ahora que tú lo ves desde un Claro, perfil más... te está yendo muy mal, ya tengo como la palmadita esa fácil y me voy a la cama y no pasa nada, ¿sabes? Me está yendo mal. Yo creo que cuando he estado solo, como que los procesos mentales y todo lo he ido desarrollando más y he aprendido a no quejarme, porque cuando uno está solo, no le apetece quejarse y estar mal, ¿sabes? Le apetece como tener esa capacidad de superación y motivación para decir al día siguiente, estoy aquí solo, me voy a tener que levantar más fuerte de lo que me he ido a dormir, porque si no, no voy a estar dando el 100%. Yo creo que estas cosas, cuando tú estás muy rodeado, cuando tú tienes ese cariño, cuando tú tienes esa compañía, como que es más fácil ser un pelín más blando, ¿no? Quizás es una de las cosas que más me haya ayudado a mejorar, que ya digo que tampoco lo recomiendo y que nunca he estado realmente solo, ¿no? Pero el terminar una sesión y lidiar con tus emociones tú mismo, o sea, incluso ni con tu pareja ni con nada. Al final, en el póker también muchas veces terminamos de grindar, que es una actividad que muchas emociones, o sea, llevas mucho tiempo y a los 5 minutos sales de la oficina y es como si tuvieses que ser una persona normal y aún hay un proceso de aceptación que quizás si tú metes un cooldown o metes algo, estás 2 horas tranquilamente luego reflexionando sobre esto, que yo creo que es lo que prácticamente nadie hace, pues igual lo asimiles o obtengas ese fruto, ¿no? Porque también se aprende mucho con todas estas situaciones complicadas, cabreado, Al pero... final yo creo que también hay que conocerse a sí Sí, mismo, sí, ¿no? sí. Y cada persona tiene sus matices, obviamente. Hay gente que le va a venir bien ver ejemplos y otra gente que es más responsable y que no es tan necesario e incluso ves más bien mal ejemplos que buenos ejemplos. Entonces Sí, también no, si yo al día siguiente, por ejemplo, soy incapaz de levantarme y si estoy en una casa, pues me veo contagiado de esa motivación, pues seguramente des lo mejor de ti o des tu y potencial, ¿no? Pero creo también que... hay épocas, según te apetezca. O sea, hay épocas donde yo, por ejemplo, ahora no viviría con 4 grindes como lo hacía con 18 años. Ahora estoy más A tranquilo. eso me refería, Entonces, va que cambiando también, o sea, va cambiando tus preferencias, tu carrera y tu forma de ser. Al final las personas somos todas diferentes y cada uno tiene que buscar sus puntos fuertes, intentarlos hacerlo lo más fuerte posible, e intentar mejorar sus puntos débiles. Es algo así como funciona, yo creo. Correcto. Y bueno, ya para terminar, dos cosas. La primera es cómo mantiene, que en tu caso ya nos has dicho, Vicen, que es más complicado, pero cómo mantiene un top rec la motivación. Por ejemplo, en tu caso, Vicen, llegaste al, no sé, no limit 40.000, no sé qué nivel llegaste a jugar de cash. ¿Cómo se mantiene la motivación cuando ya alcanzas lo máximo? Yo le he escuchado en una entrevista a Adri decir que su sueño era jugar un
un EPT. Él ha ganado un EPT. Entonces, ¿cómo se mantiene la motivación en ese sentido? Sí, yo creo que al final, sobre todo, es ir poniéndose objetivos. Hay una parte del póker que es quizás la más difícil, que luego es lo que dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Puede parecer la más difícil, pero es la que de manera inconsciente, porque vas subiendo niveles, porque económicamente durante muchas etapas el dinero es muy importante y tú ves que estás ganando un dinero que te está cambiando mucho, ¿no? Quiero decir que dices, joder, estoy haciendo lo que tengo que hacer. En el momento en el que el dinero ya no pasa a ser algo tan relevante o que no le das la importancia cuando no lo tenías y que ves que ya no hay niveles para jugar por encima, yo creo que ya tienes que encontrar la satisfacción en ti mismo, ¿no? En tu mejor versión, en ver que puedes seguir siendo competente, en la parte esta competitiva de tus rivales, de ver que quieres seguir ganándoles, y porque el póker yo sí que es verdad que reconozco que es algo que si no estás competitivo, el hecho de estar en las mesas y jugar bueno, a mí siempre me ha resultado muy complicado, ¿no? O sea, Adri seguramente pueda aportarnos Cada más. uno busca su Sí, me imagino que los motivación. rankings, el tener más ganancias en la lista, ganar según qué torneos, lo que pasa es que, claro, ya son Sí, no, objetivos. al final para mí es algo más egoísta. Es simplemente que me siento más feliz cuando me siento competitivo en mi trabajo. Entonces lo hago de una parte totalmente egoísta. No lo hago por otro motivo, simplemente porque yo duermo más a gusto cuando sé que he trabajado bien. Por ti. Y simplemente sí, es por mí, obviamente. No lo hago por nadie. Y bueno, ya la última. Me gustaría que me dijeseis los top. O sea, vosotros estáis para mí en la élite, bueno, para mí, para todo el mundo. ¿Qué jugador, has nombrado ya antes alguno, Vicente, qué jugador, tanto español o dentro del ranking español, si se puede poner un ranking, porque esto todo ya sabemos que es muy relativo, lo de un ranking del mejor jugador de póker, pero ¿qué sería vuestro top de jugadores por modalidades? Para mí, rankear del 1 al 10 es imposible en el póker. No, me refiero en especialmente en general, torneos. genérico. Ese Pero jugador te podemos que decir tú igual te. 5 o 10 jugadores que consideramos top, eso sí. Sí. O qué jugador Dale tú dices. si quieres. ¿Qué jugador decís? Este jugador es increíble lo que ha mejorado este año, o este jugador tiene algo que me encantaría tener a mí, alguna cosa así más concreta. Sí, a Si ver, yo creo que en no, cuanto a torneos hay jugadores que al final se lo han ganado y muchas veces o sea, la clave es cuando tú juegas con ellos y estás un poco a su mismo nivel, es cuando muchas veces puedes valorarlo, porque dices, hostia, qué cabrón que ha hecho esto, o que hace 3 meses ya estaba haciendo esto, y vas entendiendo un poco los pasos que va dando o que ha dado, o los que tú tienes que dar. Hay veces que directamente hay cosas que no entiendes, por eso muchas veces también lo que se dice de si alguien hace algo que tú crees que está muy mal, o sea, quizás el que estés equivocado eres tú, ¿no? Porque si tú vieses ahora a Adamo hacer según qué mano, no lo dudaría. luego Si dentro de 3 meses es estándar hacerlo. Claro, si ves a otro jugador ya es como qué mal lo está haciendo, y igual eres tú que no estás entendiendo lo que está haciendo. Entonces, yo creo que en cuanto a torneos, a mí gente que me gusta mucho sin tener en cuenta a los españoles, Adamo, yo creo que indudablemente para todos, por cómo juega, por lo que transmite y por cómo le ha ido, evidentemente, sería el mejor sin lugar a dudas para mí. Para mí no hay mucha duda porque he vivido un poco toda la etapa de Adamo, quizás esta última sea la que menos le esté viendo porque online no juega tanto, es más difícil medir, pero desde 2018, algo así, vi cómo fue evolucionando y también, o sea, he visto cosas suyas de 2017 y estaba ya muy por delante de los demás. A mí otro que también me gusta mucho es Timothy, creo que es un jugador muy sólido, en su momento también llegó a jugar muy alto en cash, transmite mucha profesionalidad, se le ve un tío bastante serio y muchas de las cosas que hacen las mesas a mí me gustan mucho. Y luego también si tuviese que añadir quizás a alguien a esa lista que está en otra etapa, pero yo creo que es un jugador también, y sobre todo ya también por el talento, ¿no? Porque hay gente que te das cuenta que llega más por el esfuerzo, que, o sea, el mérito es increíble, pero hay gente que tiene este punto de talento, que si lo une a esfuerzo, pues va a ser muy difícil que puedas competir con ellos. Yo creo que sería Chidwick, ¿no? O sea, Stephen Chidwick en el mundo de los torneos y luego ya quizás pues así jugadores más globales y que yo haya podido conocer. A nivel internacional, pues seguramente True Teller, que será una de las personas más talentosas porque lo ha jugado todo contra los mejores, los niveles más caros y todo, y ha mostrado ser siempre competitivo en las modalidades que le ha estado más focus. Evidentemente, si ahora ves igual a True Teller jugando torneos, pues no puedes esperar que sea el mejor del mundo, porque hay cosas que si tú no estás día a día, no las sobre puedes. todo a un nivel tan élite, ¿no?
Claro, no las puedes hacer. Y yo en cuanto a cash, creo que alguien que cambió mucho el panorama fue OTB, que seguramente luego analizándolo a posteriori, pues fue de los que primero empezó a trabajar con solvers y inventó el Lean prácticamente en la ciudad pequeña, cuando nadie checkriseaba y checkriseaba. No recuerdo ahora quién fue el que empezó a sizear más pequeño, pero seguramente fuese él. Y bueno, por ahí por el camino han habido también jugadores pues muy talentosos, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que es imposible no mencionar tampoco a Raúl Mestre, que cuando el póker nadie sabía ni lo que era robar una ciega, pues él ya estaba robándolas por todos los sitios, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, tanto Bedo, Adri, Juan, Sergi, o sea, es gente que también, pues, requiere o tiene esta parte de talento y luego de trabajo duro, ¿no? Que evidentemente sin el trabajo duro y más hoy en día como está el póker, yo creo que es muy complicado llegar. Adri, Seguramente me deje muchos nombres o podría hacer la lista más larga, pero... Adri, Sí, ¿te bailan algún nombre o añadirías alguno? No, todos los que han dicho Vicen para mí son grandísimos Naza también es un jugadores. jugador que lo está haciendo muy bien. O sea, todo el Sí. sector este portugués brasileño está muy competitivo, muy competitivo, se nota. Cuando la gente trabaja bien y hace bien las cosas, al final es algo que lo terminas viendo, ¿no? Sí, alguno yo quería añadir, bueno, una para mí que es una leyenda y que lleva muchísimos años demostrando ganar en muchísimos juegos diferentes es Haxton. Me parece un Sí. tío súper inteligente que ha demostrado ganar en Omaha, en Holden, en Cash, en Heads-Up, en torneos, en juegos mixtos. Y es un tío que, por lo que tengo entendido, le encanta el póker y seguramente yo creo que va a ser uno de los que dentro de 10 años digas, este tío ha sido el mejor de la historia o uno de los mejores. Y luego, más para torneos online, creo que hoy en día hay que nombrar con un enfoque quizás menos técnico, pero creo que tiene un talento inhumano, es Lena 900, lleva demostrando muchos años ganando mucho dinero. Y luego me gusta, por ejemplo, la nueva escuela más, por ejemplo, me gusta mucho cómo juega Yuri, es el brasileño, de Nergai, me parece un jugador muy bueno. Y luego, pues no sé, alguna más segura se me olvida. Pero no sé, ahora creo que he dicho antes y todos. Obviamente, Sí, al final hay grandes Al los final la élite españoles. es muy pequeña al final. Cualquiera Sí. que esté jugando los 25K, o sea, quiero decir, el 50-70% de esos jugadores son jugadores brillantes, pero si yo le tuviese que poner el dinero a 2 o 3, pues serían un poco esos, ¿no? Bueno, pues me encantaría seguir hablando con vosotros, pero os prometí que iba a ser 1 hora y media. Además, se me han quedado temas muy interesantes por ejemplo, el tema de los patrocinios, cómo influye jugar patrocinado. Ya no es económicamente, sino el hecho de tener que responder más a la media, a la prensa, o el hecho de tener que jugar obligado una serie de torneos o no. Se me ha quedado más temas como, por ejemplo, enfocarnos un poquito más en la salud mental, que al final creo que es un punto muy importante. Lo hemos hablado un poco por encima, el tema de la salud mental, de los hábitos y tal, que creo que es un tema muy importante, pero creo que es una charla de 1 hora y media con mucho valor, así que os doy las gracias porque yo creo personalmente que esta charla vale mucho dinero, porque son dos personas en la élite, pero que aparte creo que sois muy inteligentes y que sabéis afrontar todas las situaciones con una gran capacidad analítica, y eso creo que vale mucho escuchar cómo pensáis, así que gracias de parte de todos y cuando queráis estáis bienvenidos. Pues nada, gracias a ti, Kikucho, y a toda la gente que nos ha estado viendo, y al final esa es un poco la finalidad, ¿no? O sea, darle más visibilidad al póker, que la gente pueda conocer, pues, de primera mano cómo pensamos y evidentemente que nuestras experiencias y el camino que nosotros quizás ya hemos recorrido, en parte, esperemos que aún quede mucho camino por recorrer, les sean de ayuda pues a toda la gente que está empezando, que lleva años y que tiene la misma pasión por el póker que tenemos nosotros, ¿no? Y para los que no la tienen, pues a ver si se la Mira, despertamos. Y cambiando opinión. os hago una rápida última que me pregunta por el chat, que esto ya sí que me decís un nombre concreto. Países. ¿Qué países creéis que tienen más nivel a día de hoy? Ha hablado Adri de los brasileños online. ¿Qué países creéis? Al final yo creo que Los austriacos, alemanes en torneos en vivos tuvieron una época muy buena. No sé qué opináis. Yo creo que los brasileños también es verdad que tienen mucha presencia, entonces se hace como más notorio, ¿no? Yo creo que luego, evidentemente, también España, o sea, quiero decir, tiene un nivel espectacular. Lo que pasa es que, pues bueno, la regulación,
ha sido un poco todo distinto. En Brasil al final se reúnen muchas condiciones para que la gente sea buena, además de que han estado trabajando muy bien seguro, porque es que lo ves en las mesas, ¿no? Y ves que hay 10 o 12 que juegan todos muy bien, que tienen estilos parecidos. Al final, cuando 5 personas trabajan en conjunto, tienen mucho ganado cuando uno va por su cuenta, ¿no? Y en Brasil, pues yo creo que han hecho un trabajo muy bueno en el cual pues todos han sabido aprender y mejorar. Para mí hoy en día, en cuanto a volumen online, Brasil y España creo que a nivel profesional están un paso por encima. Sí, Pues yo hay creo que... que en cuanto a que la gente que juega arriba, todos tienen un nivel muy bueno, ¿no? O sea, porque luego hay países que también tienen jugadores muy buenos, pero quizás Y luego hay ejemplos, luego hay jugadores sueltos, obviamente, pero en cuanto a número de jugadores jugando high stakes y en relación a la cantidad de jugadores totales, pues al final Brasil hay muchos, pero también son mucha gente viviendo. En España al final somos muchos menos y hay muchísimos españoles jugando high stakes. Y escondidos Entonces, encima porque no tienen la bandera española, que eso es una pena no ver ahí la bandera española en los torneos más altos. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Yo estoy completamente anonadado escuchando porque me parece una charla de muchísimo valor. Y nada, lo he dicho, muchísimas gracias por pasaros. Aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis volver. Nada, un placer, Kiko, lo hemos pasado muy bien y nada, un saludo a todo el chat y a toda la gente que nos ha escuchado. Espero que hayáis podido aprender algo y por lo menos a pasar un buen rato. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a los dos y mucho éxito en el programa y en el Twitch. Seguro que volvemos a pasarnos por aquí. Esperemos. Venga, muchas gracias, chicos. Chao. Hasta luego, Kiko, un abrazo.